Tiene un problema de conectividad. Este problema es internacional, todos lo sufrimos. Creo que en 2 minutos ya está listo. Sí, ¿qué tal? Sí, de acuerdo. Sí, lo veo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, por supuesto. Ahorita acá, ya. Ya, ya. Por eso que lo puse este video también. Respetables hermanos, buenas noches. ¿Cómo está, respetable hermano Eulogio? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo Bien, está bien, usted? Manuelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra ¿Ah? mucho su parte y saber que siempre me acompañas. De igual manera, naturalmente, siempre estamos ahí para apoyar. ¿Cómo van las cosas por allá? Tú que eres un médico reconocido en Perú. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo? Está ocurriendo, ay señor. Las autoridades no dan pie en bola, pues, no dan pie en bola y parece que no recurren a los que, no sé, la verdad, es una cosa bien rara, para mí es una cosa muy rara esto. Y la actitud de los gobernantes deja mucho que desear. Caramba. ¿Sigue recomendando que se consuma la ivermectina? Sí, bueno, sí, ya cada vez más. Yo recomiendo la ivermectina. He sido testigo de evoluciones bastante favorables y en personas de edad, no en jóvenes, sino en personas de más de 80 años ha dado un efecto. El asunto es usarlo prematuramente o si no, usarlo ya como preventivo que en algo nos ayuda. ¿Una especie de prevención podría ser? Sí, también ayuda bastante. Y además está uno preparado para cuando le dé. Ah, caramba. Muy bueno escuchar. Sí, es una esperanza muy alentadora esto de la ivermectina. Yo no sé cómo hay una satanización del producto. Primera vez en la vida que escucho una cosa así, ¿no? Que estén en esa forma con un producto que puede ser si no es, por lo menos ayuda a la salvación de la gente. Ah, qué bueno. Hay muchas personas que están un poco reacias a utilizarla. Es que Y, escuchan malos consejos, pues, escuchan malos consejos. y hay gobiernos que no autorizan el uso de ese medicamento. Eso es lo raro. Si tuvieran argumentos como para decir, mira, se ha utilizado esto y ha ocurrido esto, pero no hay argumentos. Me habla el maestro de la logia Villarreal. Por tu casa, ¿cómo están, Manuel? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Estamos todos. Y además ha sido de la logia. Con un poco de incertidumbre, del caos, que es normal, ¿no? Que es normal. Natural. Te cuento que aquí tengo, por ejemplo, a nuestra embajadora ante la ONU, ex embajadora ante la ONU, Edith Camerano, que sabe que vive en Barranquilla y sabe perfectamente cómo va el tema por allá, por toda la costa colombiana. Buenas noches, querido hermano, buenas noches, querido Manuel. Deseo el mejor de los años en todos estos trabajos masónicos. Aquí en Barranquilla y en general en el Caribe ha bajado un poco, pero parece ser que las estadísticas no son las reales. De hecho, a raíz de eso, desde esta semana se han puesto unos sitios en diferentes lugares de la ciudad para hacer exámenes masivos del COVID.
con el fin de detectar exactamente qué es lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en la ciudad de Barranquilla. Pero, digamos, tuvimos hace más o menos unos 8 o 10 días en que se venía una curva de alrededor de unas, digamos, como 100, 150 más o menos diarios infectados. Y tuvimos un pico hace más o menos unos 6 días de 1000 y pico de infectados en un solo día. Por lo menos detectados con examen. Entonces, aquí hay algo que todavía no está muy claro exactamente cómo estamos, pero la realidad es que estamos guardados en general en la mayoría de las casas. Eso está ocurriendo. Bueno, hermana, me da mucho gusto volverte a escuchar, siempre acompañándonos a diversos orientes, y te deseo un feliz 2021. Acaba de ingresar nuestro conferencista, Pancho. 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 ¿Me escuchas? Sí, sí te estamos escuchando ahora. La señal está muy débil, pero te estamos escuchando. ¿Logras ya escucharnos y ubicarnos? Yo los escucho a ustedes perfectamente bien. Ok, perfecto. Bueno, que empiece la función. Acabamos. A la gloria del gran arquitecto del universo. Salud, fuerza, unión. No te preocupes. Bienaventuranza, el amor fraternal. Tengo remoto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Querido hermano secretario. Mi querido general maestro, orden. Por favor, servido leer el orden del día. Procederemos a dar lectura a la orden del día. Ya, Richie, mañana viene, ¿no? Sí. Iniciamos con la apertura de la Avenida Blanca. Sí, así vamos a proceder a solidarizarnos con los hermanos que han fallecido por víctimas del COVID y a todos los hermanos profanos también de que a víctimas de este terrible virus que azota a todas partes del mundo. Así que vamos a proceder a hacer un minuto de silencio. Si nos acompañan, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a proceder en el orden del día con el himno nacional del Perú. Después vamos con el himno de la logia Víctor Raúl, Valle de la Torre, número 36. Vamos a la presentación de nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Francisco Díaz Canseco Cabra, a cargo de nuestro venerable maestro y gran canciller, nuestro hermano Manuel Medoño Cámara. Pasamos al ciclo de preguntas y respuestas, algunos agradecimientos que vamos a hacer. Vamos a terminar con el himno masónico y ese es el orden del día. Va a dar lectura del orden del día, venerable maestro. Muchas gracias, querido hermano secretario.
En su cima los Andes sostengan la bandera o mi color. Que hoy los siglos aún se desplazan. Libres, libres, que son libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus sombras el sol, que no vemos el gran camino. Te rendimos al Dios de Cantón. Te rendimos al Dios de Cantón. Al Dios de Ahora el himno de nuestra respetable logia, Víctor Raúl Aya de la Torre. Buenas noches. Tengo el honor de presentar en este segundo ciclo de conferencias internacionales a la cual están invitadas personas, candidatos a la presidencia, posibles candidatos y personas que se identifican totalmente con la democracia. Hablo en este momento de Francisco Díaz-Canseco Tábara, Pancho, conocido por todo el pueblo peruano, que no necesita mucha presentación porque es un político, un periodista, un empresario con una impecable trayectoria, una honestidad reconocida, querido por muchos los peruanos, a quien le he pedido en esta ocasión que abra el telón de nuestro ciclo de conferencias con el tema de la visión actual de nuestro querido país. Querido Pancho, tienes concedido el uso de la palabra. Manuel, muy agradecido y muy honrado por esta invitación y ciertamente por el selecto auditorio con el que yo voy a compartir mis opiniones sobre algo que quiero tanto, que es el Perú, y que estoy seguro van a compartir en muchos casos la visión que yo y que quienes me acompañan en mi partido Perú Nación tenemos de nuestra patria. El Perú se encuentra hoy sumido en una profunda crisis política, moral, económica y sanitaria. La evidencia de la crisis política la tenemos en la cantidad de presidentes que hemos tenido durante este periodo presidencial que concluye el 28 de julio del 2021. Luego de la elección de Kuczynski, se desató una crisis política como consecuencia de la vacancia del cargo al descubrirse,
al detectarse o al comprobarse finalmente de manera absolutamente irrefutable la corrupción que acompañó y que protagonizó la carrera pública de Kuczynski durante los largos años que ejerció cargos públicos con diferentes regímenes políticos. La salida de Kuczynski trajo al señor Martín Vizcarra, ex gobernador regional de Moquegua, en el que pusieron sus esperanzas muchos peruanos, pensando que era un honesto gobernador regional de una región pequeña, aulolado por su trabajo en materia de educación, que luego se descubrió también que no era un mérito de él, sino que venía arrastrado de otras administraciones. El caso de Vizcarra es un caso peculiar porque se trata de un mandatario que no tenía partido político, no contaba con bancada parlamentaria, pero que logró real y efectivamente arrinconar al Congreso de la República que le era adverso a través de varias figuras. Una figura, el manejo que luego se hizo realmente visible de los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están en el Perú quebrados, a través de la colocación, por supuesto, de avisaje estatal. Ahí hay decenas, si no centenares de millones de soles. Segundo tema, el manejo de las encuestas. El tercer tema, la cooptación del Tribunal Constitucional, donde una mayoría de 4 integrantes o de los 7, todos los cuales siguen ejerciendo el mandato vencido desde hace 1 año y medio, le permitió una interpretación extensiva de la llamada cuestión de confianza prevista en la Constitución del Perú, por la cual cada vez que él presentaba un proyecto de ley planteaba la cuestión de confianza. Como ya había habido una cuestión de confianza que permitió la caída de un gabinete, con lo que él estaba planteando, él en cualquier momento se tumbaban a otro gabinete y él podía convocar a elecciones para reemplazar al Congreso, que fue lo que finalmente hizo en una maniobra que yo juzgo, como muchos otros aquí en el Perú, como absolutamente inconstitucional. Forzó una figura que ya había sido forzada en la interpretación extensiva del Tribunal Constitucional para poder salir de ese Congreso, convocar a nuevas elecciones, y entonces la maniobra le resultó un boomerang, porque el nuevo Congreso, tan impresentable como el anterior, porque realmente el Congreso que disolvió Vizcarra era impresentable, pero lo hizo a través de una medida inconstitucional, y este Congreso se encargó a su turno de declarar la vacancia de Vizcarra. Con lo cual, como se dice en la jerga criolla, el tiro le salió por la culata. Al entrar Manuel Merino duró 5 días, representante del Partido de Acción Popular, porque se desató una curiosa ola de protestas multitudinarias que llevaron a la salida de Merino, acusado de haber dado un golpe de Estado, otra falsedad. Lo que se hizo fue, en el mismo estilo de Vizcarra, buscar una vacancia señalando que Vizcarra era una persona corrupta, que había cometido actos de corrupción y que merecía la vacancia. Tampoco esta figura era precisamente constitucional, pero así fue como se ejecutó. Y como a mí me lo dijo personalmente en un diálogo Martín Vizcarra, en una oportunidad, la protesta multitudinaria no fue a favor de él, fue en contra de la vacancia. Una cosa curiosa, pero que refleja el espíritu existente hoy en el Perú de protesta, de negación frente a un sistema político que no está operando por responsabilidad directa de sus actores principales, que son los dirigentes de los partidos políticos. Entonces, a la salida de Merino, se produce una figura que a mí me parece, no la he podido registrar en ningún otro país del mundo. De una u otra forma, la izquierda caviar peruana, que hoy día maneja el Perú, maneja el Poder Ejecutivo, maneja el Poder Legislativo, maneja el Jurado Nacional de Elecciones y está manejando también la Corte Suprema de la República y la Fiscalía, convenció a los congresistas que solamente se podía elegir como presidente de la República a algún congresista de los 21 que no habían votado a favor de la vacancia, porque de otra manera continuarían las protestas multitudinarias. De este silogismo absurdo, sale elegido Francisco Sagasti, que representa una minoría absoluta,
como presidente de la República. Esa es la situación en la que hoy nos encontramos. La situación política, en consecuencia, es de una tremenda debilidad, porque este gobierno de transición del señor Sagasti no ha comprendido que es un gobierno de transición. La primera medida que tomó consistió en defenestrar de la Policía Nacional a 18 generales para colocar a un general de su predilección como director general de la policía. Yo creo que la policía tiene que ser limpiada de corrupción. Creo que debe haber una regeneración absoluta del tejido policial del Perú. Pero eso no lo puede hacer un gobierno de transición, y menos aún en una coyuntura tan grave como aquella por la cual atraviesa nuestro país en este momento. Esto generó, por supuesto, una desmoralización de la institución policial que tuvo que confrontar, o ya había confrontado las marchas multitudinarias y está acusada de haber asesinado a 2 jóvenes manifestantes. Y cuando se produce en Ica, se produce una eclosión de trabajadores agrarios que en muchos casos habían sido explotados y que legítimamente protestaban, pero que además, por supuesto, se genera la normal infiltración de grupos extremistas. La policía no actuó. Se genera una réplica en el norte del país, en la zona de Virú, en Trujillo. Hay hasta 5 muertos, me parece, y no pasa nada. A Merino lo acusaron de golpista y lo defenestraron por los 2 muertos. A Sagasti nadie lo toca. Y la situación continúa, porque el tema agrario no ha sido resuelto. Con motivo de esto, se derogó la ley de promoción de la agroexportación, que había sido muy valiosa y que no tenía nada de mala. Lo que pasa es que habían empresas que no cumplían con la ley, o había empresas que no cumplían con la ley, que son precisamente las que provocaron la protesta. El problema en este momento del Perú es que políticamente estamos paralizados, económicamente hay 7 millones de desempleados. En Lima se ha llegado ya a una cifra de 1.134.000 desempleados solamente de la PEA, y tenemos, por supuesto, una situación sanitaria peor todavía. Como consecuencia de la segunda ola, las camas UCI están totalmente topadas a nivel nacional, en un escenario en el cual el presupuesto de la República para salud fue el año pasado de 18.400 millones de soles y se han devuelto al erario público alrededor de 3.700 millones porque no sabían qué hacer con el dinero. El 2019, cuando estaba todavía Vizcarra, o estaba también Vizcarra, se devolvieron 3.000 millones. Con esta cantidad de dinero se han podido construir 70, 80 hospitales. No han hecho nada. Vizcarra anunció 80 hospitales, no construyó uno solo. 1.000 colegios, construyó 80. Y han devuelto 8.000 millones de soles porque no sabían qué hacer con el dinero. Y en un escenario donde nosotros, a través de nuestra Comisión de Plan de Gobierno en Perú Nación, hemos detectado altísimos grados de corrupción. Hospitales como el que se encuentra en Villa María del Triunfo, al sur de Lima, donde trabaja una de nuestras integrantes del Plan de Gobierno, una reconocida y joven médica, donde compran 10.000 mascarillas, reciben 5.000 y pagan las 10.000. Donde hay mafias familiares, donde se roban las pruebas moleculares. En Cerro de Pasco, Luz Rivera, ex directora regional de salud, secretaria general de Perú Nación en esa zona, nos reporta exactamente la misma situación que se replica a nivel nacional. ¿Estamos en la mitad de la segunda ola? No, ya comenzó hace largo tiempo sin que el gobierno lo admitiera. ¿Y qué medidas se han tomado? Una réplica de lo que ya han hecho antes, que por supuesto no va a conducir a nada porque ya hemos visto el fracaso. Se insiste en mantener a la doctora Pilar Macetti, jefa del comando COVID, durante todo el trayecto de la pandemia, acompañado a 3 ministros de salud, y ahora ella es la ministra de salud. Yo la conozco a Pilar, es una honorable profesional, pero ha fracasado. En el Estado o en una empresa privada, cuando una persona fracasa, se le invita al retiro, se le invita a renunciar, se va a su casa. Pues ahí está la doctora Macetti diciendo además una serie de incongruencias. Anteayer señaló que es muy probable que se posterguen las elecciones como consecuencia de la segunda ola del COVID. Esa es la situación en salud, la situación económica, la situación política. Finalmente, yo quisiera también hablar, aunque con brevedad, de la situación de mi partido.
como lo señaló acá Manuel, Perú Nación ha sido excluido de las elecciones del 11 de abril a través de una resolución injusta, arbitraria, ilegal e inconstitucional expedida por 2 de los 4 integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Genero esta precisión porque no es el jurado. El fallo del jurado fue redactado por los asesores legales, fue recogido con su firma por 2 de los miembros del Pleno y luego un tercer miembro decidió que iba a firmar probablemente 24 horas después, y el cuarto integrante, el doctor Jorge Salas, que tiene 10 días como presidente del jurado y origen marxista-leninista, convocó a una persona, a una asesora externa, para que redactara una nueva resolución que él firmó e hizo firmar al otro vocal, y con esos 2 votos, como hay 4 ahora provisionalmente, y el voto dirimente de Salas, lograron excluir a mi partido y a otros partidos políticos, que hemos tenido todos que salir en abierta violación de la Constitución del Perú. Aquí hay un caso paradójico, si ustedes me dan unos minutos para explicarlo. Hace unos minutos recibí una llamada del doctor Fernando Rodríguez Patrón, jefe del registro de organizaciones políticas, llamada vinculada a otro hecho peculiar. Cuando nosotros pedimos el cambio de símbolo del partido, nos indicaron que había 5 días para tachar y que el último día coincidía con el cierre de ese registro por el inicio del proceso electoral. El último día me llamó el doctor Rodríguez Patrón a indicarme que habíamos sido tachados. Yo le dije, muy bien, envíeme por favor la notificación, vamos a investigar porque a mí me vuelve que esto es fraudulento. Le hemos demostrado al ROP, Registro de Organizaciones Políticas, que la tacha presentada en contra nuestra fue firmada por una persona de nombre Xiomara Lisset del Águila Chum, que ante notario público y con biométrica ha declarado que ella nunca firmó la tacha. La ONG que nos tachó no existe. Su registro nacional no existe. Su dirección no existe. No pagaron el arancel correspondiente para poder tachar. Pero lo más sorprendente de todo para nosotros es que presentaron la tacha a las 4 de la tarde con 32 minutos y 30 segundos, cuando el cierre del ROP era a las 4 de la tarde, o sea, fuera de hora. A nosotros nos han sacado de la contienda electoral por haber presentado la firma digital. Todo el resto se presentó con anticipación al cierre con 12 segundos de atraso. O sea que para tacharnos les dan media hora y para eliminarnos nos dejan 12 segundos. Además, en abierta violación del artículo 149 del texto único ordenado de la Ley General del Procedimiento Administrativo, que señala con meridiana claridad que cuando se inicia un trámite ante una entidad del Estado, si este trámite se comienza antes del vencimiento de la hora, se puede continuar después del vencimiento de la hora. Y de las dos leyes de gobierno digital que hay en el Perú, la 1497 y la 1492, que también señalan con precisión que los trámites digitales se realizan con las mismas garantías que se observan en los trámites que tienen carácter tradicional o físico. Por lo tanto, el jurado ha actuado absolutamente fuera de la ley en el fallo que ha emitido en contra nuestra y, por supuesto, y curiosamente, por eso a eso me refería, el registro de organizaciones políticas ha actuado dentro de la ley al recibir con media hora de atraso la tacha en contra nuestra y absolutamente fuera de la ley, como se lo he dicho a Rodríguez Patrón hace media hora, cuando recibe una tacha en la que no existe, que la presenta un fantasma. Y me ha dicho que este es un caso inédito, que lo están consultando como el pleno del jurado, donde seguramente el marxista-leninista señor Salas, que defendía terroristas en Arequipa hace algunos años, va a fallar en contra nuestra. Pero en fin, esto es lo que está ocurriendo en un país como el nuestro, con tan rico potencial, con sobre todo, más allá de sus riquezas naturales, el maravilloso potencial humano que nosotros tenemos. Un potencial de emprendedores. Si en el Perú no ha ocurrido lo que pasó en Chile, por ejemplo, es porque el 98% del empleo es producido por los emprendedores, por las MIPES, por las microempresas, las medianas y las pequeñas, que no reciben apoyo alguno del Estado. Un país en el cual, más allá de toda duda,
hemos logrado salir adelante en las más difíciles circunstancias. Yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Por lo pronto, en el caso de mi partido, ayer, simbólicamente, en el Callao, frente al obelisco de Grau, del gran almirante, el caballero de los mares, que fue erigido por mi antepasado, mi bisabuelo masón, el doctor Santiago Tábara, cirujano masón, como todos lo sabemos, como Grau, y amigo íntimo de él, cirujano mayor del Huáscar, alcalde del Callao, médico apostolar del primer puerto del Perú. Nosotros hemos proclamado que nuestro partido sigue en la lucha. No vamos a detenernos. Como tenemos que reinscribirnos, ayer ya iniciamos el proceso de consolidación y reinscripción del partido y hemos recibido más de 150 nuevos afiliados ahí frente a Grau, conformando un nuevo comité provincial para llegar, es el objetivo, en 60 días a los 65 comités provinciales que requerimos para reinscribirnos. Los tenemos. Lo que estamos haciendo es simplemente un proceso de reinscripción. Yo voy a recorrer ya no como candidato presidencial, sino como ciudadano a pie, todo el Perú una vez más, con mucho gusto, recibiendo con toda seguridad la hospitalidad, el cariño y la indignación de muchos ciudadanos que se han comunicado conmigo para expresarme su plena solidaridad frente a una situación de esta naturaleza. Pero sí les quiero transmitir mi honda preocupación por la ineficiencia de un gobierno como el que protagoniza el señor Sagasti, soberbio, incapaz de la autocrítica. Acaba de hacer una exposición sobre el tema de salud que al final de cuentas se ha convertido en el hazmerreír de toda la población, carente de conocimiento sobre la realidad nacional, y por supuesto, él anunció un gabinete de ancha base y se ha rodeado de todos sus amigos de la izquierda caviar, que son normalmente teóricos de escritorio, pero que nunca han pisado el campo ni la tierra del Perú como yo lo hago desde que nací. Yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, con espíritu de crítica constructiva, formulando propuestas, denunciando los abusos y los actos de corrupción que se puedan cometer y, por supuesto, proponiendo los temas que tenemos dentro de nuestro plan de gobierno, que está resumido en el concepto de lo que hemos planteado como una revolución pacífica, en términos de eliminar la corrupción real y efectivamente eliminando a los corruptos del Estado peruano a través de la creación de un ente llamado Consejo Nacional de Moral Pública. No se puede pensar que va a haber una lucha real y efectiva contra la corrupción si es que no se eliminan a los corruptos, porque ellos no pueden ejecutar ningún acto anticorrupción. Hemos planteado la necesidad del pago de la deuda social. Caso del CIS, por ejemplo. Yo he señalado cómo se devuelve dinero no utilizado en salud en el Perú hace unos minutos, cuando el presupuesto por persona, por mes del Sistema Integral de Salud del Perú es de 7 soles con 33 centavos. 7 soles con 33 centavos y devuelven dinero al Banco de la Nación porque no saben qué hacer con la plata, un porcentaje elevado de la cual se roba. Se pierden, no, se roban 25.000 a 30.000 millones de soles anuales y se siguen perdiendo o robando porque no has hecho nada sobre la materia. Por eso nosotros creemos que hay que crear un ente, un órgano de control externo que será elegido meritocráticamente o seleccionado y luego elegido directamente por el pueblo, para que nadie diga que un partido político está digitando a su gente para cubrir sus malos hechos. Y por supuesto, en la economía, nosotros consideramos que en el Perú rige un sistema de economía social de mercado que no se aplica. Lo que existe es un sistema mercantilista, caso Odebrecht y todas las otras tropelías que estamos viendo. Queremos que se establezca una economía social de mercado en la cual debe haber una participación del Estado en áreas como la salud, que está abandonada, la educación, 100.000 millones de soles de déficit de infraestructura estatal en materia de educación, en materia de empleo, ya he señalado, 7 millones de desempleados, y por supuesto de promoción de la inversión pública. Esto no ocurre bien en el Perú. Hemos planteado la necesidad no de que se reforme el sistema económico, sino de reformar el artículo 62 de la Constitución para renegociar los acuerdos que hay con determinadas compañías extranjeras, ¿no? Enormes compañías que han invertido dinero en el Perú, por ejemplo, en la minería de oro,
y que tienen contratos suscritos cuando la onza Troy estaba a $200 y está hoy día $1.500, digamos, 7 veces más. Esto ha generado renegociaciones en muchos países del mundo, pero no en el Perú, porque había mucha corrupción, porque esto estaba manejado de otra forma bajo la mesa. Y eso hay que romperlo en nuestro país. Y creemos, sí, que vamos a tener que liderar una muy dura batalla porque el fraude se ha instalado en el Jurado Nacional de Elecciones. Acabamos de apreciar, por ejemplo, cómo el PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está financiando a 10 plataformas para que haya información legítima en estas elecciones, todas las cuales están manejadas por la izquierda caviar peruana. Y el día de ayer nos ha llegado una invitación del Consejo de Investigación Económica y Social, una entidad que está conformada por varias universidades, la CONFIE, en fin, digamos, que tiene visos de neutralidad, pero que nos invita a concurrir a escuchar a expositores de 6 ONGs sobre 20 temas de plan de gobierno que deben permitir que mejoremos nuestros programas de gobierno. Muy interesante. Lo malo es que las 6 ONGs, IDELE, Transparencia, etcétera, todas son de la izquierda caviar. Aquí hay una toma del poder por parte de un grupo minoritario que no representa al Perú. Yo soy muy respetuoso de la democracia y respeto las ideas de estos señores, pero lo que no es respetable es que pretendan, al estilo establecido del año 20 por Antonio Gramsci, un comunista italiano, repito, al estilo gramsciano, entrar por la puerta falsa para apoderarse de un país que no les ha dado el voto para gobernarlo, que no los respalda en sus ideas estatistas y, por supuesto, antidemocráticas, porque se disfrazan de demócratas pero no lo son, y que hoy día estamos viendo con un gobierno de ellos lo que ocurre o lo que puede ocurrir si esto persiste. Yo creo que hay mucho por hacer, pero en todo caso, también creo que vamos a tener nosotros un gran respaldo popular. Estábamos subiendo muy rápidamente las encuestas de verdad, no las pagadas por el gobierno. Recordemos que Vizcarra, a una de estas encuestadoras populares entre los medios que acaban de recibir un paquete de 150 millones de soles del gobierno de Sagasti, le pagó cerca de 5 millones de soles por asesorías en curso de 2 años. Y a la otra encuestadora, popular también entre esos medios, 3,5 millones de soles. Entonces, esto es lo que ocurre. Esta es la realidad que no se ve, la realidad invisible para el ciudadano de a pie, que nosotros por estar en el medio político la podemos apreciar, la criticamos, la denunciaremos y jamás, porque yo nunca me he prestado ningún acto de corrupción, caeremos en el hondón de ese tipo de acción política que tanto daño le hace al Perú. Por eso, en el acto del Callao, que para mí fue emotivo y muy significativo, yo cerré mis palabras con las palabras del teniente Enrique Palacios, héroe del Huáscar muerto en combate, cuando al levantar nuevamente la bandera del Perú, que había caído como resultado de una granada de un barco chileno, dijo: en este buque nadie se rinde. Muchas gracias. Pancho, Manuel. ¿terminaste tu...? Terminé y estoy a la orden para las preguntas que quisieran formular. Pues hermano, te comento. Tienes razón cuando hablas del presidente Sagasti. Es un presidente circunstancial que no tiene nada que hacer ahí. Felizmente le queda poco tiempo para que siga en el Perú, solamente porque el Perú necesita tener un presidente que lo represente, nada más. Con Pilar Macetti, pues hermano, ella es una cantinflada. No sabe lo que dice, no sabe lo que hace, está perdida en el espacio. El Jurado Nacional pues está sometido al actual gobierno de transición, porque es un gobierno de transición, es transicional. Tenemos a muchos marxistas y leninistas, como tú lo acabas de mencionar, a los cuales siguen sometidos a anteriores autoridades. Tenemos una fiscalía sometida al gobierno
te digo gobierno anterior porque han habido en estos 4 años y medio 4 presidentes de la República. Tenemos ahora este señor que está acá, pero siguen esas persecuciones intolerantes contra gente de bien. Pero no quiero que con mis palabras y mis comentarios se sienta un poco mal mi querido hermano José Antonio Peláez Bardales, quien va a tener uso de la palabra, pero que tengo que decirlo, y todo el Perú lo sabe y debe saber, que vivimos en un país que está completamente podrido. Vivimos en un país, estamos en un país que no tiene autoridad moral para criticar a otros. Desafortunadamente, te dejaron por fuera ahora. Anoche, cuando conversábamos telefónicamente, me dio mucha emoción y entusiasmo escucharte que en el Callao, en la plaza, creo Miguel Grau, como decías, habías conseguido volviste a escribir el partido. Pero bueno, el que va a ser, van a haber 4 preguntas, y la primera pregunta queda a cargo del querido hermano, ilustre, poderoso hermano, José Antonio Peláez Bardales. Tienes concedido el uso de la palabra, José Antonio, por favor. Muchas gracias, venerable maestro Manuel Begoño Tábara. Muy buenas noches, Francisco. Gusto de saludarte. En primer lugar, debo expresar mi satisfacción por haberte escuchado y haber podido recibir de tu parte y todos los que estamos escuchando y sintonizando a través de este medio virtual esta conferencia. Nos damos cuenta que, a diferencia de muchos de los candidatos a la presidencia de la República que siguen en carrera, de la cual tú has sido separado injustamente, como ya lo hiciste mención y todo el mundo se da cuenta, no tienen ideas para presentarlas a los electores que vamos a concurrir a las urnas en el próximo mes de abril. Realmente no hay claridad en las ideas, salvo algunos candidatos a Congreso que excepcionalmente pueden sobresalir respecto de los demás. Los otros candidatos al Congreso realmente dan vergüenza al contestar cosas que demuestran que no conocen ni siquiera la estructura del Estado peruano y quieren llegar a ser congresistas, quieren llegar a ser representantes del pueblo ante el futuro o el próximo Congreso Nacional. Me solidarizo ampliamente con tu posición y, sobre todo, censuro y condeno la forma como ha sido separado de esta contienda electoral sin elementos sustantivos que pudieran llevar a una eliminación de tu candidatura. Otro tema que es importante y que creo que tú lo tienes claro es el tema de la inseguridad ciudadana. Al margen de la posición de la Fiscalía, que viene también a ser un apéndice del actual gobierno, y no solamente del actual, sino del anterior también, con mucha mayor claridad. Es decir, no hay independencia en el Ministerio Público y esta institución, que es una institución tutelar de nuestra patria, e independiente y autónoma, como dice la Constitución y la ley orgánica, lamentablemente ha caído en manos del grupo de ONGs que vienen sin representación alguna, sin haber recibido apoyo ciudadano, manejando las estructuras del aparato estatal, entre ellas la Fiscalía. El tema de la migración está muy íntimamente vinculado al tema de la inseguridad ciudadana. Mire, en este momento, mire, Francisco, hasta ahora no sabemos cuántos migrantes venezolanos tenemos aquí en el país. Yo calculo que debemos estar sobre el 1.000.000 de migrantes, porque todos los días siguen entrando por la frontera, que es una coladera, y ellos mismos hacen sus caminos, sus puentes, ingresan al país y los vemos caminando primero hacia Máncora y después hacia el interior del país. Yo creo que tenemos más de 1 millón
de extranjeros, en este caso lamentablemente, yo no sé si han dejado salir intencionalmente el señor Maduro a a la mayor parte de ciudadanos venezolanos que no tienen oficio ni beneficio y que aquí están incrementando la inseguridad ciudadana. En otros países, Colombia justamente Colombia donde está Manuel, acaba de tomar una determinación de expulsar a todos los venezolanos que son descubiertos en actos que violan las medidas sanitarias que ha dado el gobierno. Eso yo creo que tenemos que hacer aquí. Pero primero saber cuántos migrantes tenemos en el país. Y eso no lo sabe ni Migraciones, no lo sabe menos el presidente de la República, que puede estar en otro lado, creo que en las nubes, pero no en el Palacio de Gobierno para darse cuenta de este gravísimo problema. En esa línea, Francisco, yo te pregunto, ¿no sería importante hacer en este momento que a través de instituciones como Migraciones o de repente la Policía Nacional, hacer una convocatoria a todos los ciudadanos extranjeros a fin de que se inscriban en un registro para saber para qué ingresaron al país, qué cosa hacen en el país, dónde viven, cómo viven, a qué se dedican? Si no hacemos eso, realmente no tenemos control sobre el problema de la migración y que está muy vinculado, repito, a la inseguridad ciudadana. Yo estoy, José Antonio, en primer lugar, un gusto encontrarme nuevamente contigo. Muchas gracias por tu solidaridad y comprensión del fenómeno legal que está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones, que ha provocado, por ejemplo, la exclusión de todas las listas parlamentarias del partido aprista y el retiro de la candidatura presidencial de ese partido, y está además arrastrando probablemente a 6 o 7 u 8 partidos adicionales, porque lo que están haciendo ellos es cerrando el círculo para que de una u otra forma pueda ganar las elecciones alguno de sus candidatos, o Forsyth, o Guzmán, o ahora Salaverry, que tiene respaldo de Vizcarra. Y eso es lo que está ocurriendo, en forma clarísima, clarísima. Pero en fin, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, qué ocurre con el país. En el tema de seguridad ciudadana, como tú sabes, hay varias cosas muy graves, muy graves. En primer lugar, la policía ha sido descabezada. Hay 18 generales que han sido separados. Yo he sido siempre partidario de la necesidad de una reestructuración policial, de una limpieza de los policías corruptos, para que se queden los que realmente trabajan como deben hacerlo en la institución policial, y por supuesto, de dotar a la policía de los elementos técnicos que no tiene, a las comisarías de los elementos administrativos que no tiene. En fin, hay una serie de deficiencias de carácter estructural que nunca han sido cubiertas. Y por supuesto, la formación en las escuelas policiales, que es absolutamente deficiente. Estos son temas que no se van a resolver, por supuesto, en 24 horas. Pero tú no puedes entrar, como yo le dije, a descabezar a la policía, poner a un general de tu preferencia y pensar que esto va a seguir funcionando normalmente, porque tú, que eres un hombre con gran experiencia, que has sido fiscal de la nación, sabes perfectamente bien cómo es el manejo de una institución estatal. Entonces, por ahí no caminaba el asunto. Eso demuestra la precipitación que los conduce, por ejemplo, al nuevo proyecto Gino Costa, de antigua data, para municipalizar la policía. Yo quiero ver qué pasa si se inicia ese proceso en estas circunstancias. Bueno, en fin. Ahora bien, totalmente de acuerdo. Las fronteras son una coladera. Debe haber más de 1 millón de venezolanos que están en todas partes. Y a mí no me cabe, mira, la menor duda que Maduro ha hecho lo que en su momento hizo Fidel Castro con Estados Unidos. Tú recordarás que soltó a la gente en las cárceles, las metió en las balsas y los mandó de regalo a Estados Unidos. Lo mismo ha hecho Maduro. Nos ha enviado a Colombia, al Perú, a Ecuador, todos los delincuentes que ha podido enviar. Eso está bien claro, mezclados con pobre gente honesta que ha salido huyendo de la miseria que padecen y la explotación que hay en Venezuela. Es indispensable que se haga un censo, que se determine quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y a los malos se los mandamos de regreso. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero hasta ahora no se hace. Y yo te puedo asegurar doble contra sencillo que el gobierno de Sagasti sobre esto no va a hacer absolutamente nada. No está en capacidad de hacerlo. Estamos frente a un gobierno de teóricos, emergidos de ONGs que se han dedicado a informar sobre temas que a duras penas conocen y cuyos resultados han sido cero, mientras ellos evidentemente
se llenaban los bolsillos con el dinero de la cooperación internacional y con la exención de impuestos que yo denuncié hace unos 16 años, con lo cual me inicié una persecución hasta el orden penal. Eso es lo que estaba pasando y han llegado al poder. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Un saludo, siempre Saludos. fraterno. Gracias. Un saludo fraterno para ti. Yo también me gustaría decirte más o menos que en Perú hay como cerca de 1.500.000 o 600.000 venezolanos, y acá en Colombia 1.800.000. Pues es una cifra alarmante para nuestros países, que estamos en una situación complicada y difícil debido a las circunstancias. Querido hermano, respetable hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro, tienes el uso de la palabra, José Luis. ¿Nos estás escuchando? José Luis. Sí, ahora sí, perfectamente. Ya. Puedes intervenir, querido hermano. Gracias. Quiero dar la bienvenida a Pancho Díaz Canseco, con quien tuve una grata reunión siendo embajador yo en Argentina. Nos reunimos en la embajada y a conversar sobre la diferente problemática peruana. Entonces le doy la bienvenida y realmente lamento mucho que a un político notable del Perú le cierren la puerta arbitrariamente con la decisión de suspender su candidatura y la de su partido. Es muy lamentable tratándose de una personalidad peruana como Pancho Díaz Canseco. Quiero señalar que el tema que nos convoca actualmente es un tema de actualidad y yo quería saber cómo evoluciona la pandemia en el mundo, teniendo en cuenta que más del 10% de la población mundial, es decir, más de 77 millones de casos confirmados en todo el mundo, están en riesgo de contraer la enfermedad, que es una cifra muy importante teniendo en cuenta las dimensiones que tiene. El Perú en 2021 no será ajeno a esta crisis mundial, es decir, al impacto sanitario y económico que muy bien ha señalado Pancho, y a la disponibilidad de una vacuna efectiva y segura, que todavía no hay, lamentablemente. Es un hecho real. Hay modelos matemáticos de Europa que de alguna manera señalan que hay esta inmunidad de rebaño va a durar entre 18 y 24 meses, que es bastante y que es mucho. Hay gente que dice que va más allá, es más pesimista, y dice que la pandemia puede durar hasta 20 años, que hay nuevas cepas y que van a aparecer nuevas cepas. El doctor Ciro Manguiña, que es vicedecano del Colegio Médico, pide en consecuencia postergar las elecciones por el peligro de que justo en el momento de un alza en la pandemia se produzcan las elecciones en el Perú. Y esta postergación, dice él, yo creo que es insuficiente, sería hasta julio próximo por el aumento de contagios del COVID. Sostuvo Maviña que el país recién comienza la segunda ola y que en la época de elecciones, en abril próximo, estará en su mayor pico, si no empieza una tercera ola, que es lo más probable, y que se mantenga en consecuencia varios meses. La primera duró alrededor de 5 meses. ¿Cuál es tu opinión
mi querido Pancho, sobre estas cosas actuales del Perú y las posibilidades de contrarrestarlas. Muchas gracias. Bueno, un gusto, José Luis, encontrarme de nuevo contigo. Recuerdo muy gratamente esa comida en la embajada contigo y con nuestro común amigo Paco Miro Quesada, a quien yo acompañé a Buenos Aires porque se incorporaba a la Academia de Derecho, ¿no? Así es. En fin, un grato reencuentro. Mira, en este momento el cálculo, nosotros hemos tenido en la Comisión de Plan de Gobierno del partido, se reunió con el presidente de la Federación Médica la semana pasada porque el 13 de enero ellos han iniciado una huelga que todavía no han levantado. Las huelgas médicas, en algún momento, como la de las enfermeras y de otros sectores del Estado, yo las he denominado como huelgas estructurales. ¿Por qué estructurales? Porque, como tú recordarás, se repiten todos los años, inevitablemente. Y se repiten porque nunca ha habido una política preventiva respecto de lo que va a ocurrir con estos profesionales anualmente cuando hay un permanente descontento. Y yo recuerdo mucho, hace 16 años, en mi calidad de presidente del Consejo por la Paz, promoví la creación de los sindicatos de enfermeras del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía. Es muy grato saber que han funcionado y que ahora las chicas de las Fuerzas Armadas y policiales tienen el mismo régimen que no tenían en ese momento, comparativamente hablando, con las enfermeras del MINSA o de salud, que pagaban la mitad de lo que las otras recibían. Pero esto me permitió ver una realidad que se sigue repitiendo el día de hoy. Hay un tratamiento injusto de los profesionales. A los que están en la lucha contra el COVID en este momento, en los comandos de COVID, no les pagan el bono desde octubre. Desde octubre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses que no les pagan el bono. Pero han devuelto 4.000 millones de soles del presupuesto porque no saben qué hacer con el dinero. Dime tú, ¿qué tal ineficiencia? ¿Qué tal desaprensión frente a la necesidad ajena? Porque no solamente es el problema de que estos profesionales estén contentos recibiendo, o no contentos, pero por lo menos satisfechos de que se les pague aquello que merecen con creces, sino además que presten los servicios debidamente. Yo tuve la experiencia con Luz Rivera en Cerro de Paz, con nuestra secretaria general allá, ex directora regional de salud, me llama un día y me dice: doctor, mi hermano ha contraído COVID, ella está en el comando COVID allá, y no tenemos nada. Entonces yo les envié a la familia de ella, por supuesto en forma privada, todo lo que pude enviar. Una semana después, y me dijo: mire doctor, he distribuido lo que usted ha enviado en el hospital porque no había nada en el hospital. Mientras devolvían 4.000 millones de soles. Entonces, el problema es que hay una ineficiencia generalizada. Las cifras que presentan no son creíbles, José Luis. Han sacado de la manga 1 millón de vacunas de Sinopharm, una vacuna china que yo ya lo he dicho públicamente, y lo reitero, no me la voy a poner. Y le recomiendo a la población de Perú que no se la ponga, porque no ofrece ninguna garantía. No está reconocida ni por la OMS, que es un organismo manejado por los chinos, dicho sea de paso. Y en cambio, países como Chile, o países más pequeños como Costa Rica, o como Panamá, ya han cubierto su cuota de vacunas y están vacunando. Tengo una amiga mía panameña que se va a Panamá, ya tiene turno la semana entrante para que le pongan su vacuna Pfizer. Y aquí, cero. Entonces, la incapacidad de gestión es terrible. Es terrible. No sé qué cosa es peor. ¿Te acuerdas del famoso dicho? No importa que robe con tal de que haga algo. De repente que roben, pues, pero que hagan algo. Pero lo malo de los corruptos, como ya está plenamente demostrado, es que no solamente son corruptos, sino incapaces. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Macetti, que ha debido irse a su casa hace largo tiempo, ya habló de postergar las elecciones. El rum en los medios políticos en el mismo día es ese: van a postergar las elecciones. Lo van a hacer por temor a que erupcione en una tercera ola el virus, cuando antes dijeron que las marchas no iban a provocar ningún tipo de contagio. O lo van a hacer porque yo creo que además están planificando un fraude escandaloso para el 11 de abril, porque se quieren quedar ahí. Yo recuerdo una frase en un diálogo que sostuve hace muchos años en Guitarte con Tito Raúl. Yo le pregunté
después del segundo golpe institucional de los militares brasileños, le dije a Víctor Raúl, ¿qué es preferible, Goulart o los militares? Me dijo, preferibles son los militares porque no se pueden sentar sobre las bayonetas permanentemente. Los comunistas se quedan 50 años. Bueno, el riesgo que está corriendo hoy día en el Perú, que estamos corriendo hoy día en el Perú, es ese. Porque este es un nuevo estilo de comunismo, tan totalitario como el anterior, solo que tiene guantes de seda. Entra bajo la carita democrática. En un debate que sostuve con Marco Arana hace unas semanas, yo le dije que era comunista, me dijo, usted me está insultando. A lo cual le di lectura al diario de Tierra y Libertad, que es clarísimo, ¿no es cierto? Ese es el peligro que no se ha percibido todavía a nivel de los partidos democráticos. Y respecto a lo cual se tiene que hacer algo porque el riesgo que está corriendo el Perú es terrible. Terrible porque son corruptos y terrible porque son ineficientes. Por supuesto, si estamos en la mitad de una segunda o tercera ola, se tienen que postergar las elecciones. No podemos poner a la población en riesgo. Y por otro lado, ¿qué garantía hay con el voto electrónico cuando estamos viendo el fraude que nos han hecho a nosotros, al partido aprista, a Olivera y a otras agrupaciones políticas? ¿Qué garantía hay de ese voto electrónico? Lo van a manejar como están manejando esto. Y como lamentablemente el jurado es la última instancia inapelable, inclusive eliminaron el recurso extraordinario que se podía presentar cuando un fallo era flagrantemente violatorio de la Constitución, lo eliminaron. Pese a que había una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son la última instancia y pueden hacer exactamente, estrictamente lo que les da la gana. Eso es el peligro. Estamos ante una dictadura, en el jurado, en el gobierno, en el Congreso. Y yo me pregunto, con la inteligencia que tú tienes y el conocimiento de estas cosas, ¿cómo es posible que puedan haber caído en la trampa promovida por los caviares, por la cual solamente se podía elegir a alguien que no hubiera votado a favor de la vacancia de Vizcarra? Ese fue el parámetro electoral para designar al nuevo presidente de la República del Perú. Por amor de Dios, ¿a dónde hemos caído? Y hasta dónde la ignorancia, el atrevimiento, la osadía de la ignorancia ha conducido al Perú a un abismo por el que estamos atravesando en este momento. Sí, es posible que se tengan que postergar las elecciones, pero yo no me atrevería a decir que solamente por razones de sanidad, que son valederas, sino también porque hay una voluntad de fraude manifiesta de parte del gobierno, de parte del Jurado Nacional de Elecciones y de quienes hoy día tienen las riendas de poder en el Perú. Muchas gracias, Pancho. Pues por salvarlas, por el tema de los contagios, pero seguir con este gobierno, bueno, aquí me inclino más por postergar. De esto, por ejemplo, podría hablar mi querido hermano secretario que se encuentra en Guatemala, José Gurmese Palomino, quien es presidente de uno de los laboratorios para América Latina. Pepe, ¿me escuchas? Sí, cómo no. Te uso la palabra, hermano. Bueno, muchas gracias, venerable maestro. Muy apenado, doctor Francisco, por la tacha que ha recibido. Lamentamos que el Perú se pierda la oportunidad de elegir libremente y que creo que las tachas se deben dar en las urnas, no en mesa, ¿no? Ese es parte, creo, del concepto de la democracia. Pero bueno, nuestro país lamentablemente pasa por temas no muy agradables en estos momentos políticos. Pero mi pregunta, que yo trabajo en el sector salud, quería hacerle referente en el partido, su comité, doctor, ¿cuál ha sido la visión, o cuál ha sido su planteamiento en el caso de que usted hubiera procedido a la candidatura de Perú en el tema de salud, sabiendo de que en la pandemia el futuro presidente de Perú va a tener que sobrevivir y va a tener que sobrellevar esta pandemia que no va a pasar, como bien lo explicó nuestro hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro. Vamos a tener que convivir algunos años con esta pandemia. Su comité
de Salud, en su plataforma política de acción, ¿qué es lo que establecieron ustedes como solución o como planteamiento en el tema de salud referente a la pandemia? No sé si nos podría explicar un poco cuál es su visión y cuál sería, si en el caso hubiera procedido su candidatura, su planteamiento en el tema de salud. Con mucho gusto. Yo comparto la idea de que esta plaga, porque es una plaga, va a continuar tal vez generalizándose, absorbiéndose, como ocurrió, por ejemplo, con la gripe española de 1918, que provocó 50 millones de muertos y que un buen día, el 31 de diciembre de 1920, desapareció, pero se convirtió en la gripe. Y de gripe mueren al año miles de personas. Ya es parte del escenario de mortandad que hay en la humanidad. En el Perú, por ejemplo, para evaluar la salud, que tiene que evaluarse no solamente en función del COVID, sino en términos generales, qué ocurre con la salud del Perú, hay una epidemia en la provincia de Condorcanqui de SIDA, que se inició hace 2 años, que no ha sido tratada y que debe estar cubriendo más o menos a un 40% de la población. En el Perú tenemos el dengue, y nadie se preocupa por el dengue y se sigue extendiendo en la Amazonía. En el Perú, la atención de primer nivel hoy día es ínfima. Todo se ha concentrado en el COVID y se ha perdido el sentido del tratamiento que se debe dar a las otras enfermedades. Y entonces, esto está soslayado. En el equipo nuestro tenemos gente de muy buen nivel, a nivel de salud, pero además que están ahí, están en los comandos COVID, están trabajando en los hospitales, conocen la realidad, no son teóricos. Entonces, un primer tema es el tratamiento y el mejoramiento del primer nivel, cosa que se puede hacer de manera más o menos rápida, porque como acabo de exponer, sí existen los recursos económicos para hacerlo. Lo que no existe es la capacidad de acción. Segundo lugar, hay que recuperar médicos y enfermeras. Así se instalaran 40 hospitales, no tenemos médicos y enfermeras para ocuparlo en este momento. Todos se han ido, entre otras razones porque les ofrecen un bono que tiene 4 meses de atraso en el pago. Tenemos que contratar médicos y contratar enfermeras bien pagados y, por supuesto, tenemos que cumplir con ellos, cosa que no se está haciendo hasta ahora. Pero encima de todo esto, es indispensable hacer un inventario general de la situación real de la salud en Perú. Estos señores no están parados. Yo no les creo las cifras que exponen. Esas cifras han sido ya, por ejemplo, en cuanto al tema de la mortandad, están técnicamente cuestionadas desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa en Iquitos? Se habla que ya se llegó a la inmunidad de rebaño, sí. 80% de la población ha sido infectada y no hay inmunidad de rebaño. No hay inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué está pasando en Iquitos? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabe el gobierno? No lo saben. Se necesita levantar el inventario para determinar la situación real de la salud en el Perú, contratar médicos y enfermeras, abrir postas médicas rápidamente para mejorar el primer nivel de atención, que es absolutamente deficitario. Y en el tema de las vacunas, que nos informen sobre el misterio de las vacunas. ¿Cómo es posible que la Sinopharm esté pagando $145 por vacuna, según se ha informado, cuando en Panamá y en Costa Rica la Pfizer, que tengo entendido que cubre hasta el 90%, está en $12? ¿Hay algún negociado ahí? ¿Quién se está llenando los bolsillos cuando a COVAX le dan $50 millones para que no traiga una sola vacuna y a la señorita María Antonieta Alba la nombran directora de COVAX apenas sale del ministerio? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En un escenario en el cual el país es informado por Vizcarra todos los días. Sagasti felizmente no sale con tanta frecuencia porque se ve ya el anderreír total. Pero hay desinformación. Lo primero de todo, lo que hubiéramos hecho el 29 de julio nosotros, es el gran inventario y decirle al país, esta es la situación real. Esto es lo que se ha negociado con la vacuna. Para esta fecha podemos tener vacunas realmente. No el cuento del 1 millón de vacunas Sinopharm para fin de este mes, que le aseguro que no van a llegar. Y por cierto, el cuento de que en septiembre llegan no sé cuántos millones de vacunas. No van a llegar. Es una mentira gigantesca
de un aparato estatal manejado por gente ineficiente, teórica y corrupta. Entonces, el programa nuestro era claro: el primero que nada el inventario, empezar a contratar gente, construir las postas médicas, gestionar con efectividad las vacunas, ver que no hayan los robos descarados de los cuales estamos informados desde todo el país por la red que tenemos. Se están robando las mascarillas, las pruebas moleculares, los respiradores. Hay respiradores guardados en depósitos en Arequipa hace meses y no los saben poner en marcha. Todo esto es una vergüenza nacional. Y todo esto se tiene que remediar. Y se tiene que actuar con celeridad y con eficiencia. Yo puedo hablar ya, en este caso, más allá del lado político, desde el punto de vista empresarial. Yo soy un empresario. Yo nunca he recibido un cobre como político y todo el mundo lo sabe. Y trabajo 18 horas diarias hasta ahora en mi planta de procesamiento de granos andinos, fundamentalmente de quinoa, en el sur de Lima. Y por eso conozco esta realidad, la vivo todos los días, con mis trabajadores, con los 2.000 productores con los que producimos quinoa en las alturas del sur del Perú. Y puedo decir, entre otras cosas, que el otro elemento central de la falla de política que ha habido es que, como todos sabemos, el Perú es un país heterogéneo, con 44 culturas y 47 lenguas. La percepción de la realidad de los aymaras, estas comunidades queridas con las que yo trabajo hace 40 años en Puno, porque mi trabajo está en Puno más que en Lima, es otra. Ellos tienen una cosmogonía distinta a la nuestra. Ellos no miden el tiempo por horas o por semanas, lo miden por estaciones. Y entonces, en ese contexto, ¿qué tiene que ver un aymara, por ejemplo, con un guaraní? Porque hubo un mitimae guaraní en el siglo XVIII, trajeron los españoles de Paraguay y viven ahí en las alturas, en las cercanías de Yurimau. Nada. ¿Y esto lo ha entendido el gobierno? No lo ha entendido. Ni Vizcarra, ni el teórico Sagasti. Que tienen que implementar políticas no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de la comprensión que tiene cada sector heterogéneo de las etnias que hay en el Perú. Eso no lo han entendido. Eso nosotros sí lo entendemos. Y lo hemos sugerido, y por supuesto, parte del problema con estos señores es que son de una soberbia absoluta. Ellos son los propietarios de la verdad. Verdad que está hundiendo al país en este momento. Muy bien, querido Pancho, satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias también. Mira, para que sepas, Sí, Pancho, cómo no. ¿Cómo será que no confían en el gobierno? Hoy día me llamó un asesor de un gobernador, que por ahora no voy a mencionar el nombre, para pedirme si a través de mi fundación, como ya nos hemos comprometido con mi logia a donar unas vacunas, podemos conseguirle en la región norte del país, ya que no tienen la confianza suficiente con este circunstancial de Sagasti y la señora Massetti. Señora, creo, ¿no? Bueno, tenemos también a una persona, a un médico muy prestigioso, Eulogio Homero, ¿me estás escuchando? Eulogio Homero. Sí, respetable, hermano, te estoy escuchando. Respetable. Antes de culminar esta magnífica conferencia, me gustaría que usted, con todo respeto, con toda humildad, nos dé un aporte de este tema del COVID, ya que usted ha salvado varias vidas, ya que usted, respetable hermano, nos ha dado recetas, pues tiene la experiencia y el know-how para hacerlo, y nos ha ido bien a muchos. ¿Podrías sugerirnos algunas cosas, sobre todo a nuestro ex candidato Pancho? Bueno, de seguro nos veremos con el regreso de la bicameralidad y estaremos juntos trabajando por el bien de nuestro país. Tienes uso de la palabra, mi querido Eulogio. Gracias, respetable hermano, con vuestra venia. En primer lugar, agradecerte que no son muy válidos tus elogios, porque yo soy
un médico dedicado a su profesión con mucho cariño, ¿no? Que es lo que creo que le falta mucho a muchos de mis colegas. Pueden tener conocimiento, pueden tener experiencia, pero les falta cariño, cariño al prójimo, cariño al que sufre. Bueno, no quiero abundar más en este asunto. También no creo que yo haya salvado así. Tú eres muy generoso en tus adjetivos y apelo un poco a la tolerancia de todos para decir unas cuantas palabras. Yo no es que haya sido salvador, lo que pasa es que he comenzado a leer y a empaparme de todo lo que dicen en todas partes. Vivimos en un verdadero, no solamente el caos, es en la distribución, en la adquisición, en todo. Vivimos en un caos de información. Eso es lo que vivimos, es un caos de información. Comenzando con la desinformación de los gobiernos, sobre todo nuestros gobiernos, ¿ah? Y de todos los médicos que yo no sé por qué califican y dan sus pareceres sobre algunas cosas que no se tiene la experiencia como para hacerla. Yo no tengo la experiencia de la ivermectina, por ejemplo, pero he visto varios casos, he visto cómo reaccionan los organismos. Entonces a mí, todo ese poco que he visto, me ha convencido que hay algo que nos ha enviado el gran arquitecto del universo, las mentes de esta gente que cree en la ivermectina, y yo también creo ahora, porque he visto inclusive a personas de más de 80 años que han tomado la ivermectina, cuando la han tomado en forma prematura, ha habido una reacción verdaderamente fabulosa. Puedo decir fabulosa porque no tenemos a la mano nada que nos ampare, ¿no? He escuchado un médico que dice que el que toma dexametasona se muere. Sin embargo, hay muchos que van al hospital y hay algún hospital y hay algunos que reciben dexametasona cuando ya están pues con un poquito avanzados para poder ayudarlos. Yo no sé por qué ese afán, ¿no?, pesimista de poner pánico en todas las personas. La mayor parte de la gente sufre trastornos de angustia, de depresión y una serie de estas cosas que desgraciadamente las sufrimos todos. Yo modestamente trato de ayudar a los que vienen piden auxilio, ayudar en lo poquísimo que sé, pero como vuelvo a repetir, en el cariño que le tengo a la gente que acude a mí. En cuanto al candidato, yo conozco naturalmente, solo como candidato no tengo la suerte de su amistad ni nada, pero porque yo nunca he intervenido en política. Tengo naturalmente mis preferencias políticas, pero nunca he intervenido en una acción política, nada que sea relacionado con la política. Yo digo pues que la gente dice pues la política es cochina, es mala. Yo les digo, no, la política no es cochina, la política no es mala. Algunos políticos las han ensuciado, algunos políticos, y unos gobernantes se han aprovechado para, en forma cazurra, decir que los políticos tienen la culpa de todo y los congresistas tienen la culpa de todo, y no es cierto, pues no es cierto. No son los únicos culpables, algunos, ¿no?, sino muchos que están en el gobierno. Al doctor Javier, al doctor Díez Canseco, no, yo le recomendaría que escuche a la gente que tiene mucha capacidad, que sabe mucho, tanto en la parte medicinal como en la parte social,
en la parte legal. Yo sé que él es un hombre muy inteligente, por algo es una figura, y yo creo también de que él debe, si pudiera influir en el gobierno o estar al lado en el gobierno entrante, llamaría a los más capaces. Primero tendría que empaparme bien de quiénes son los que verdaderamente tienen esa vocación y esa capacidad. Y ver cómo el conjunto de estas mentes capaces va a dar un buen resultado. Porque todo se puede hacer. Naturalmente que hemos perdido un tiempo valiosísimo. Ha habido un horror de muertos, porque es un horror de muertos. Gente que va por un auxilio y tiene que quedarse en la puerta porque no hay dónde entrar en un hospital. No ha habido prevención, nunca hay prevención. Aquí en el Perú, una de las cosas que más duelen es que no haya prevención. Y una de las cosas que más duelen es la indiferencia de los gobernantes. Y los que están debajo, yo siempre digo también, el que tiene toda la responsabilidad es la cabeza. Si la cabeza funciona bien, todo lo demás funciona bien también. O por lo menos funciona de acuerdo a lo que quiere la cabeza. Si nosotros tenemos una cabeza que no nos conduce a lo que debemos hacer, tenemos que sufrir las consecuencias. Eso es lo que yo creo modestamente. Yo te agradezco que me hayas dejado hablar un poco, desahogarme un poco. Y como le digo a mis amigos, mi campo de indignación ya no tiene sitio, porque cada día tengo que indignarme de algo, tengo que indignarme más, y ya no tiene sitio. No sé, ojalá el gran arquitecto se acuerde que nosotros para y ahora le estamos pidiendo a él que nos libre de todo este mal. Muchas gracias, muchas gracias. Francisco, Pancho, ¿tienes algo que decir? ¿Quieres preguntar algo? ¿Responder algo? Quisiera, ante todo, agradecerte, Manuel, y a todos la participación en este evento tan importante, el reencuentro con personas que conozco, que aprecio y que respeto desde hace muchos años, como a todos los presentes. Mi aprecio por el doctor Homero, que acaba de hablar. Veo a un médico como bisabuelo, apostolar, fiel al juramento hipocrático, cosa que es muy importante el día de hoy, dado que la profesión médica, más que nunca cuando se produce una pandemia, tiene que ser una profesión devocional. Y ciertamente recojo sus sugerencias. Le digo que con toda certeza estamos precisamente tratando de hacer eso nosotros. En nuestras listas parlamentarias, por ejemplo, las que han sido bloqueadas de manera, repito, abusiva e inconstitucional, nosotros llevamos a muchos profesionales de la salud y de distintas disciplinas, y no a un solo político. No hemos llevado a ningún político de ninguna tienda, teniendo yo muchos amigos muy respetables, pero hemos querido hacer una renovación de cuadros y traer gente nueva a la política peruana. Profesionales como por ejemplo la doctora Carol Tomasto, que está en el comando COVID de Lima Sur, una médico joven, entregada a su profesión, y que estoy seguro que hubiera aportado luces muy importantes en el Congreso, pero seguiremos con ella, porque nosotros vamos a inscribirnos en 60 días a participar en las elecciones municipales y regionales del año entrante, y como yo lo he dicho, vamos a seguir en la lucha, porque en este buque, al decir de Héroe Palacios, nadie se rinde. Yo le agradezco la recomendación y la recojo, y además, por supuesto, el aprecio a un médico como usted, que repito, es fiel a lo que tiene que ser fiel, el juramento hipocrático. A ti, Manuel, y a todos los que me han escuchado, muchas gracias. Yo estoy a la orden, además receptivo a las sugerencias, a las propuestas, a la información.
Si algo creo que un político debe tener es la capacidad de autocrítica y ciertamente la posibilidad siempre de actualizarse. De otra manera se congelan las ideas, se descubierten los programas y finalmente se sitúan fuera de la realidad. Y nosotros queremos estar siempre muy próximos a la realidad, buscando soluciones concretas para nuestro querido país. Muchas gracias. Pancho, antes de finalizar, quiero decirle a mis respetables y queridos hermanos que este 20 de enero la respetable logia Víctor Raúl Aya de la Torre y la Gran Logia Occidental de Perú se ha vestido de gala con la participación especial de un político reconocido, un empresario de éxito, periodista a carta cabal, como deben de ser, y nos sentimos enaltecidos con vuestra presencia, mi querido Pancho. Serán momentos difíciles los que vienen, pero si Dios y el gran arquitecto del universo nos lo permite, estaremos juntos en el regreso a la bicameralidad para el Senado de la República. Quiero finalizar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por vuestra participación y por vuestra magnífica exposición, mi querido Pancho. Estaremos en contacto, pero antes de finalizar la ceremonia, creo que el gran maestro Ramón Tan tiene unas palabras para usted. Ramón Tan, usa la palabra. Muchas gracias por la cesión de la palabra, respetable hermano gran canciller de la Gran Logia Occidental del Perú. En nombre de la Gran Logia Occidental del Perú, queremos agradecer la participación del doctor Francisco Díez-Canseco Tábara como uno de los conferencistas que ha dado inicio a esta segunda rueda. Que vivimos en nuestro país. También agradecemos la participación de los ilustres hermanos representantes de Argentina, de España, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Guatemala, así como a los hermanos José Luis Pérez Sánchez Cerro, al ilustre y poderoso José Antonio Peláez Bardales y a vos, nuestro gran canciller Manuel Meoño Tábara. Muchas gracias por todo y nos encontraremos nuevamente en la próxima conferencia que ya prontamente les será comunicado. Gracias, buenas noches. Gracias, respetables queridos hermanos. Mi querido Pancho, ha sido un honor, pero antes de finalizar esta magna conferencia, la culminaremos con el himno de la masonería. Gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias también. Buenas noches. Unidos por fuertes cadenas, por eslabones de fraternidad. Por el mundo todos los masones, haciendo el bien por espigas están. Por la escuadra y cincelando, la piedra ni media compás, la gran obra construyendo, como buenos obreros en paz, colmada de recios varones, paladines de la libertad. Las columnas de sus templos son un canto a la ciencia de Irán. Evitemos los pasos perdidos y abracemos la verdadera luz. Y luchemos por los oprimidos
estrecha comunión. Decid conmigo, mis hermanos, salud, fuerza y unión. Muchas gracias a todos. Fin de la ceremonia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Pancho. Gracias, hermanos, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.